Comparecencia de la señora consejera de Hacienda instada por el Grupo Nueva Canarias sobre medidas para agilizar y reducir el coste del comercio electrónico. Tiene la palabra la representante del Grupo Nueva Canarias, señora doña Esther González, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta, señora consejera. Ya en la sesión de pleno de esta Cámara del 16 de febrero debatimos este tema. Hablamos de que el rápido desarrollo del comercio electrónico ha venido acompañado en Canarias de una sensación de frustración por parte de muchos consumidores y de pequeñas empresas. Comentamos también que con demasiada frecuencia los canarios hemos tenido que hacer frente a los costes y a las incomodidades que acompañan a la gestión aduanera en el intercambio de bienes, que el despacho aduanero de mercancías comporta un conjunto de trámites asociado al cumplimiento del DUA que podía llegar a suponer un encarecimiento del coste final del producto, del servicio que se contrata de hasta un 40%, y que eran todas estas cuestiones las que hacían que la compra por vía electrónica en Canarias fuera sensiblemente o considerablemente inferior a la que se realiza en el resto de España o en el resto de Europa. Hablamos de que las medidas aplicadas por el Gobierno, en este caso el Gobierno anterior, el Gobierno del señor Rivero, fue el del autodespacho en línea, la supresión del DUA de exportación para los envíos inferiores a 3.000 euros, así como la presentación del DUA de importación por el vendedor, pero que todas estas medidas que se tomaron para mitigar los efectos del DUA no estaban o no dieron los resultados o no fueron los resultados todo lo efectivos que eran deseables, tanto por la gestión de los mismos como por la aparición de nuevos costes y de barreras difíciles de entender. Y fue en este contexto en el que el pasado 16 de febrero usted nos informó de que el Gobierno había decidido coger el toro por los cuernos y que tras varios intentos frustrados del señor Rivero, el actual Gobierno trabajaba intensamente con el Gobierno del Estado para desbloquear el comercio electrónico en Canarias, que había sentado en la misma mesa a todos los agentes implicados, a representantes de la Administración del Estado, de la Administración canaria, a las organizaciones de consumidores, a los responsables de aduanas, de correo, a los organizadores, a las organizaciones empresariales, a los transportistas, a expertos en derecho tributario y a las empresas especializadas en venta online. Nos dijo, además, que eran 3 medidas las que se iban a adoptar. La primera era simplificar el modelo de autodespacho del DUA porque todavía no era lo suficientemente intuitivo y obligaba en muchos casos a contratar a un tercero para realizar el trámite, y eso suponía un coste añadido, además de que se supiera con certeza cuál era el coste final. La segunda medida que nos informó, y a esta se la voy a citar textualmente, dice: quiero anunciar en esta Cámara de forma importante que esta misma semana vamos a modificar el reglamento de gestión de los tributos del REF. Será firmado esta semana para su publicación en el boletín, de manera que esta modificación del reglamento de gestión de los tributos del REF, que es un reglamento que proviene del 2011 y que va a ser modificado, como digo, para su publicación esta misma semana, implica que podamos subir a 150 euros el mínimo exento de la declaración del DUA. Y continúo usted diciendo, y vuelvo a citar literalmente: mañana mismo firmaré la modificación del reglamento de la gestión de los tributos del REF. Será publicado en el boletín y, por tanto, daremos cumplimiento a un compromiso del presidente del Gobierno respecto al comercio electrónico. Recuerdo que en aquella comparecencia le agradecí que fuera la primera vez que alguien me daba una respuesta cuando le pedía en qué tiempo se iba a hacer. Por último, y como tercera medida, nos manifestó que otra de las cuestiones interesantes es que iban a establecer mecanismos para permitir que fuera la propia Administración y no a través de correo, la Administración directamente, quien facilitara a los usuarios el número de declaración sumaria necesaria para cumplir el autodespacho. Estamos ya a 9 de septiembre. Han pasado más de 6 meses del pleno en el que nos anunció las inminentes medidas que se iban a llevar a cabo, y por lo que visto que esas inminentes medidas no están, o sea, la situación es igual que la que hubo en febrero y igual que la que había en enero y que la que había en el año 2015, mi pregunta es, ¿esta es la situación actual? ¿Y cuáles son las expectativas de futuro? Y además, ¿para cuándo ese futuro? Muchas gracias. Voy a empezar mi intervención dándole las gracias y compareciendo a petición de su grupo para contar en esta Cámara las gestiones que hemos llevado a cabo por este Gobierno y por esta consejería para conseguir que los más de 2 millones de canarios que tengamos las mismas facilidades que el resto de ciudadanos españoles a la hora de acceder a las compras por Internet. He de decirle
que aunque la comparecencia se produce a petición de Nueva Canaria, efectivamente me alegra estar hoy aquí porque me gustaría avanzarles o contarles cuáles son los avances que hemos logrado y que esos avances podríamos calificarlos en algunos casos de notables y cuáles son los problemas que nos hemos detectado o con los que nos hemos encontrado y que quizás en ese pleno aún no anticipábamos que pudiéramos tener todavía un gobierno en funciones, con una nueva convocatoria electoral y ahora mismo también en una situación de incertidumbre política que limita las actuaciones de la otra parte, de la parte que corresponde al Gobierno de España. Me detendré en ella. El negocio online, llamado comercio electrónico, está cambiando los hábitos de consumo a nivel mundial a un nivel de vértigo, como lo demuestra el constante incremento de la facturación de las empresas que venden a través de la red. Según los últimos datos que tenemos de volumen de negocio, del 2014 se incrementó casi un 18% respecto al año anterior, pasando de 378 a 447 millones de euros, mientras que en el aumento a nivel de España se situó en un 11%. Por otro lado, en el periodo 2011-2014, el número de consumidores online en Canarias creció un 13,6% frente al 11,7% de España y el 5,5% de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el problema por lo que a los canarios se nos ha atragantado el comercio electrónico? Pues muy sencillo, porque tenemos una fiscalidad diferenciada a la del resto del territorio español. Eso tiene unas ventajas que notamos en el día a día, pagamos menos de impuestos respecto a cualquier producto, el tipo general del IGIC, como ustedes saben, está en el 7%, mientras el 21% tiene el IVA general. Pero tiene un problema también, y es que para mantener esa fiscalidad diferenciada hay que hacer un control aduanero de todo lo que entra y todo lo que sale de las islas. Ese es el documento que se ha llamado Documento Único Aduanero, el famoso DUA. Hasta ahora esa traba burocrática no generaba mayores inconvenientes porque solo importaban productos del exterior las empresas y solían delegar esa función en los agentes de aduana. Pero con la llegada del comercio electrónico resulta que en muy poco espacio de tiempo 2 millones de ciudadanos nos hemos convertido casi de la noche a la mañana en importadores y exportadores. Y esa transición no es tan fácil. Y no es fácil porque ni todos los ciudadanos de a pie de calle estamos habituados, y no tenemos por qué estarlo, a realizar trámites de importación, ni a la Administración Central adoptó las medidas necesarias para que los territorios con fiscalidad diferenciada pudieran sumarse al carro del comercio digital, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos europeos. Es tan simple y tan complejo como eso. El Gobierno de Canarias, a través del anterior equipo, como usted ha mencionado, trató de solucionar el problema a los ciudadanos creando un modelo de autodespacho que le ahorraría tiempo al tener que delegar la función en un agente de aduanas o en personal de correo o en los couriers, las empresas de mensajería, porque los agentes de aduanas, correos y las empresas de mensajería cobraban por estos trámites. En algunos casos 6 euros como correos, en otros hasta 30. La medida del formulario de autodespacho, desgraciadamente, no dio los resultados esperados, porque la verdad es que no todo el mundo está preparado para completar ese documento. Al analizar el problema, nos dimos cuenta que si comprábamos una funda de un móvil de 1 euro, luego pagamos aquí 20, 30 o 40 euros, lo que estime el operador, a la hora de retirar el producto. No en concepto de impuesto, que queda claro, no porque el Gobierno de Canarias cobre esa cantidad por el DUA, sino porque cada empresa lo cobraba considerando ese trámite que el ciudadano no podía o no sabía realizar. El ciudadano, por lo tanto, se encontraba atados de pies y manos. Y nosotros, como Gobierno, estábamos obligados a buscar una solución, y muchas se han puesto ya sobre la mesa. Por un lado, yo lo he dicho, detectado el problema, era indispensable modificar un reglamento de la gestión de tributos del REF, lo anuncié en el Pleno del Parlamento y 11 días más tarde se modificó en Consejo de Gobierno. Al aprobar que el 75% de las operaciones que se realizaban en Canarias a través de Internet y que no superaran los 150 euros, decidimos establecer
un mínimo exento de esa cantidad. Dicho de otra manera, que ningún producto que estuviera por debajo de esa cantidad tuviera que hacer DUA. Y fue ahí, señora González, cuando surge el problema, porque requería de un trabajo conjunto con la Administración General del Estado, que tengo que reconocer que en todo momento ha mostrado su predisposición a colaborar, pero que se encontraba en un momento analizando la inminente entrada en vigor del Código Aduanero Común de la Unión Europea, que modifica sustancialmente la norma referida a los intercambios comerciales entre los territorios con fiscalidad común y los territorios con fiscalidad diferenciada. Hemos mantenido muchas reuniones con aduanas, destacar la del 4 de abril con la directora general, con el secretario de Estado de Hacienda en funciones, Miguel Ferrer, el 19 de abril, con la representación permanente de España en Bruselas. Incluso el 24 de mayo le trasladábamos la situación al ministro Montoro con distintas soluciones a través de una carta oficial. Pero fuimos con el problema y también, como les decía antes, con las soluciones que habíamos encontrado, el equipo de Hacienda trabajando conjuntamente con la Agencia Estatal Tributaria, en concreto con el Departamento de Aduana, con la Dirección General de Aduana. No quiero aburrirles con las soluciones, pero estas soluciones se las puedo relatar con mucho más detalle, pero hay propuestas para las importaciones de bajo valor, el incremento hasta los 150, supone un mantenimiento de la plataforma BEXCAN del módulo de bajo valor que al cambiar el Código Aduanero de la Unión Europea pensaban retirar, hemos pactado que no se retire para que sirva para España, el modelo 040 de autodespacho, hacerlo mucho más intuitivo, la supresión del DUA de expedición hasta 15.000 euros, eso requiere una adaptación de la plataforma del BEXCAN, el formulario web, como decía usted, la no consignación de la declaración sumaria, el uso por las personas jurídicas, que es muy importante, y hacerlo compatible con el despacho del vendedor en condiciones adecuadas. Eso también requiere la adaptación de la plataforma BEXCAN y, por lo tanto, una resolución de la Agencia Estatal Tributaria, que, como ustedes saben, nos encontramos con un gobierno todavía en funciones. Una modificación del formulario web para la no consignación de esa declaración sumaria y, como decía, también por el uso por las personas jurídicas. No nos quedamos ahí. Todo ese trabajo técnico se complementó con acciones políticas, señora González. Aparte de las reuniones mantenidas con altos cargos a nivel técnico, como con altos cargos del Ministerio, nuestra única diputada de Coalición Canaria, como estaba preocupada por este problema que concierne a todos los canarios, utilizó su voto para presentar una proposición no de ley el 3 de febrero de 2016. Me gustaría saber si el diputado que tiene Nueva Canarias también se ha interesado por este asunto. En ella se instaba al Parlamento español a que se interesaba a propiciar la integración plena de Canarias en el mercado único digital europeo para evitar que los ciudadanos y empresas sigan sufriendo de forma cotidiana las dificultades para participar en el comercio electrónico, ya sean vendedores como compradores. Esta proposición no de ley también instaba la corrección de frecuentes y errores impositivos en la compra de bienes digitales, en los que hay que añadir que daña al consumidor canario y a la hacienda pública canaria, ya que se recauda IVA en vez de IJIC en numerosas contrataciones electrónicas. Después de todo ese trabajo y una vez colocado el problema en las mesas donde se podía encontrar una solución, se consideró oportuno que el Gobierno de Canarias, como paso previo a la elevación del mínimo exento a 150 euros, que debe hacerse por una ley estatal, aprobara una orden que suprime la obligatoriedad de presentar el DUA para la declaración de los tributos a la importación exigibles en los envíos de escaso valor, de forma genérica, de manera que ahora, cuando ya no tengamos un gobierno en funciones, hay un acuerdo para elevar ese mínimo exento y, por lo tanto, lo suban a los 150 o a lo que estimemos oportuno. Esa orden, esa disposición, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el viernes 5 de agosto de 2016. Me gustaría decir que también nos hemos sentado con distintas plataformas digitales, con distintas plataformas de personas que trabajan en el mundo de las compras y de las ventas online y que, además, les dijimos que nos hicieran una consulta vinculante. Y tenemos aquí un recorte de prensa del mes de agosto, no lo digo yo, señora González, lo dicen ellos mismos y literalmente
dice, Hacienda impide que Correos cobre el DUA por envíos inferiores a 22 euros, saca una consulta vinculante que prohíbe sumar otros gastos a los bienes y los usuarios del comercio electrónico del archipiélago, agrupados en varias plataformas y redes sociales, han aplaudido esos cambios y animan al Gobierno de Canarias a seguir por ese camino para lograr que los canarios tengan las mismas oportunidades que cualquier ciudadano de un territorio con la misma fiscalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Los grupos no solicitantes de la comparecencia tienen portavoz del Grupo Nueva Canarias. Sí, solicitante de la comparecencia por tiempo de 10 minutos. Bueno, gracias, señor presidente. Voy a hacer algunas puntualizaciones y ya después sigo con el tema del comercio. Señora consejera, no fue Nueva Canarias quien anunció el 17 de febrero a bombo y platillo, y vuelvo a citar literalmente. Quiero anunciar en esta Cámara que de forma inminente esta misma semana vamos a modificar el reglamento de gestión de tributos y, como digo, para su publicación esta misma semana, lo que implica podamos subir a 150 euros el mínimo exento del DUA. Y que además dice, mañana mismo firmaré la modificación del reglamento de la gestión de tributos del REF, será publicado en el boletín y, por tanto, daremos cumplimiento al compromiso del presidente del Gobierno respecto al comercio electrónico. No. El compromiso del presidente del Gobierno de Canarias respecto al comercio electrónico era salvar las trabas. Y empezamos, eso lo digo usted, en febrero. El Gobierno está en estas funciones desde el 20 de diciembre. Tuvo las primeras reuniones en enero, con lo cual en febrero, cuando comunica eso, primero que no lo dijo, sabe que no son competencias, con lo cual no se puede erigir y decir que va a solucionar los problemas de Canarias, en este caso el comercio electrónico, cuando no es el competente. Y segundo, ya había tenido 2 reuniones en enero, según usted misma manifestó y según viene en la prensa, con lo cual en ese momento ya sabía que el Gobierno en funciones no podía hacer determinadas actuaciones, que era el pasar de los 22 a los 150 euros. No obstante, no solo era esa las negociaciones que tenía con Madrid, tenía otra serie de negociaciones, como el tema de la modificación del BESCAN a los efectos de la... y como usted misma le dijo al señor Montoro en la carta que le mandó el 24 de mayo, un Gobierno en funciones tiene capacidad suficiente, porque eso no requiere ni modificación ni normativa ni modificación presupuestaria. Son palabras suyas, no mías. Entonces, si es así, yo ahí es que me pregunto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque es que lo único que se me ocurre entender que es que no era oro todo lo que relucía y que esa restitución famosa del diálogo del Gobierno de Canarias con el señor Rajoy, esa que había roto el señor Rivero, pues que les ha salido rana y que no ha servido para solucionar los problemas de Canarias, porque es que problemas de Canarias no solo el de comercio electrónico, sino como el del ITE, como el de los convenios Canarias-Estados al día de hoy y un año más tarde, todo sigue sin solucionar, ¿no? Entonces, yo lo que sí le digo, tal como le dijo la portavoz de Podemos, no se puede anunciar a bombo y platillo que se va a solucionar el problema, que 6 meses, primero, insisto, porque como no era su competencia, tenía que haber, yo entendía en aquel momento que sabía que no era su competencia, que esas reuniones donde había sentado en la mesa todo el mundo, las 2 de enero, las 2 de abril y la última de junio, pues le habían dado el visto bueno a que eso iba a ser así y que se iba a solucionar. Pero no se puede anunciar y a bombo platillo que vamos a solucionar los problemas, porque es que ¿sabe lo que pasa? Que eso crea falsas expectativas, crea ilusiones que cuando no se cumplen y 6 meses más tarde no se han cumplido, pues lo que crea es desilusión y crea enfado. Y usted me ha enseñado un documento o unas notas de las plataformas. Yo le digo, y se la enseño aquí porque además es una declaración que está con usted, donde dice que los cerca de 4.000 usuarios del comercio electrónico que forman parte de la plataforma de Facebook Debate, simplificar el trámite de aduanas Canarias para particulares, llevan desde hace más de 3 meses movilizaciones, esto fue en junio, para el tema del DUA. Y el administrador de esta plataforma, Víctor López, dice: la exención de los 150 euros es una mentira más. No se ha hecho nada y no se va a hacer. Con lo cual, no me diga que están encantados de la vida, porque si están encantados de la vida, explíqueme a qué viene este tema. A mí lo que más me extraña además es que, habiendo vivido en carne propia
usted particularmente como consejera de Hacienda y el Gobierno de Canarias en general, los permanentes y reiterados incumplimientos del Gobierno de España que, por mucha restitución de negociaciones y de conversaciones, no ha servido para nada, como vuelve y su grupo apoya la investidura del señor Rajoy. Porque es que ¿sabe lo que pasa? Que a mí me parece muy bien que el Gobierno de Canarias quiera poner la otra mejilla. El problema es que cuando el Gobierno de Canarias pone la otra mejilla, pone la otra mejilla de todos los canarios. Y hay muchísimos canarios que es que ya no estamos dispuestos a poner la otra mejilla. Entonces, yo le aconsejaría de cara al futuro que cuando anunciara algo, a bombo y platillo anunciara algo, y además cuando lo anuncia no solo diciendo que lo va a hacer, sino que se va a hacer de forma inminente, sea consciente de lo que va a hacer, porque esto ni ha sido, y muchísimo menos de forma inminente. Muchas gracias. Muchas gracias.